9 de la noche con 7 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Al Pie de la Letra. Jornadas muy movidas y muy intensas la que estamos teniendo. Hoy es diputada electa. El otro día le dije senadora electa, ya de alguna manera un ascenso legislativo. Pero hoy le tenemos también en su carácter no solo de diputada electa, sino que también de una persona conocedora, especialista del derecho y sobre todo lo que tiene que ver con los delitos económicos. En su momento estuvo en la unidad precisamente de delitos económicos, investigando hechos de corrupción también. Estamos hablando de la doctora Rocío Vallejo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Santi, a la audiencia y gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Doctora, a ver, lo que hoy está pasando en Paraguay, habiendo estado en una unidad de delitos económicos, habiendo investigado cuestiones de este tipo, ¿a vos te sorprende o no debería sorprendernos una situación de este tipo en Paraguay? ¿Cuál de todas? ¿Que ocurra un hecho como este o...? Que un escándalo internacional como el Lavallato tenga su repercusión con protagonistas en Paraguay y operando en la frontera. Bueno, la verdad que con todos los controles que existen justamente en el tema de lavado de dinero y por lo que estaba leyendo en las noticias de hoy, que hubo unos intentos, cuentas abiertas en bancos de una persona que está sospechada o vinculada con este suceso tan importante que se dio en Brasil y cuyas investigaciones son todo un éxito, lo que llama la atención es que las investigaciones no se hayan hecho antes, ¿verdad? Porque por el sistema de prevención del lavado de dinero, como hablábamos el otro día en la radio, o sea, hay dos etapas en el tema de lavado de dinero, el tema de la prevención y la de la represión. Ahora ya estamos en la etapa de represión, pero en la prevención en realidad nos afecta absolutamente a todos los ciudadanos, Santi. Estamos afectados por las normas de la CEPRELAP que rigen a los bancos, financieras, casas de cambio, cooperativas, aseguradoras, escribanos, ámbito de automóviles. Es decir, hay normas que regulan diversos sectores a fin de prevenir que esos sectores se utilicen para lavar dinero. Entonces, ¿qué pasa? En los bancos, en las financieras, en las cooperativas, las personas que introducen su dinero al sistema financiero deben ser investigadas a profundidad. ¿Cuál es el origen del dinero? Existen unas listas internacionales. Es más, yo recuerdo cuando era asesora de un banco, cuando salta un caso y el nombre de la persona directamente salta en Google como vinculado justamente a hechos de corrupción en un determinado país y como que esa persona enviaba el dinero de corrupción a paraísos fiscales y luego estaba queriendo abrir una cuenta en Paraguay. O sea, por ese solo motivo ya no se puede abrir una cuenta a una persona con ese tipo de antecedentes porque los controles en el área de prevención son muy rigurosos. Nosotros a su vez estamos siendo controlados por entidades internacionales. Es más, tenemos que ser evaluados este año en el tema de lavado de dinero. Creo que se consiguió una prórroga justamente porque debemos cumplir los estándares internacionales en el área de administrativa, le digo yo, pero es la de prevención, que es muy importante y te decía, nos afecta a todos. Por ejemplo, tenemos una cuenta en el banco y nosotros, todos los ciudadanos que manejamos una cuenta, eso debemos saber, tenemos algo que se llama perfil del cliente. Es en qué parámetro vos te podés desenvolver y cuánto podés mover en esa institución financiera. Si tu salario es de 10 millones mensuales y justificás vos con tu facturación o con un certificado de trabajo o los que somos profesionales independientes lo justificamos con nuestra declaración de IVA, que es nuestra vida en el sistema financiero, entonces, de acuerdo a eso nos dan un parámetro. Bueno, 10 millones podés mover 10 y un 30% más. 13 millones al mes y tanto al año. Si vos realizás, por ejemplo, la venta de un vehículo por 50 millones y te vas y depositas en tu cuenta ese monto, el sistema informático de las instituciones financieras va a emitir una alerta y va a decir, a ver, Santi está depositando 50 millones y te van a llamar, te van a preguntar cuál es el motivo de ese monto y que justifiques con papeles. Por eso siempre yo le digo a la gente, pues yo doy clases en esta área también a instituciones financieras, universidades, que cuando reciben un llamado del banco, de la cooperativa, de la institución financiera, lleven los documentos que justifiquen
ese movimiento que está saliendo del perfil del cliente. ¿Por qué, Santi? Porque eso genera una alerta en el sistema financiero y de acuerdo a las normas de CEPRELAB, las instituciones financieras tienen, creo que son 90 días a partir de la alerta para bajar la alerta con justificación de documentos o para reportar a la Secretaría de Prevención de Lavado. Ahora, doctora, ¿cómo que ese sistema opera y salta de algún modo cuando se da con algún particular, pero sin embargo es tan vulnerable para que se realicen operaciones? Recién estaba contando el fiscal René Fernández, montos de 24 millones de dólares, operaciones que son irregulares por un valor de 40 millones de dólares, ahora van y en un solo acto pretenden retirar 2.000 millones de guaraníes. ¿Cómo es que para un particular, para una Rocío Vallejo, para un Santiago González, esa alerta puede saltar, pero sin embargo para otros es un paraíso? Bueno, ahí hay que ver un poco las instituciones en las que se están operando y los niveles de control que tienen. Cualquier operación de esas sumas exorbitantes tienen en instituciones que yo conozco un sistema de monitoreo justamente porque son operaciones elevadas. Entonces hay que ver en qué instituciones se realizan esas operaciones, cómo son justificadas, porque muchas veces no es solamente lo que vos depositas, sino también lo que vos retirás y por qué retirás tanta cantidad aún siendo tu patrimonio. Entonces los controles en realidad de una institución con la que yo trabajo son muy, muy rigurosos. Entonces hay que ver cuáles son los controles en cada institución en la que se están realizando esto. Y el monitoreo a las grandes cuentas es constante. El pedido de documentos debe ser constante. Entonces, ahí habría que ver, y sobre todo cuando se genera un reporte de operación sospechosa y eso llega a la CEPRELAB, es lo que siempre yo digo, la respuesta debe ser lo más rápida posible. Exacto. Porque se evapora, se extingue, se va la información. Y bueno, en la época en que yo estaba, Santi, en el Ministerio Público, incluso hubo algunas tentativas de crear tipo un sistema de unir las diferentes fuerzas, CEPRELAB, Ministerio Público, Subsecretaría de Estado de Tributación y otras instituciones que puedan trabajar coordinadamente en casos transnacionales como estos, que requieren la cooperación de todas las instituciones y una respuesta rápida. La información se va. Si vos en línea no estás siguiendo el rastro del dinero, eso se va rápidamente. Y en toda investigación de este tipo de hechos complejos debe existir una respuesta rápida. Sobre ese punto de la respuesta rápida, no te voy a comprometer con un comentario si no quisieras, sí. Pero me hago cargo de esto que vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Yo no le tengo ni un poquito de confianza a la CEPRELAB en Paraguay. Y no le tengo ni un poquito de confianza porque una secretaría que tiene las observaciones internacionales que tiene respecto a estar al mismo nivel de Mozambique, de Uganda, de Tanzania y de todos los países que nos ubica el último reporte del Instituto Basilea, del mes de agosto del 2017, que advierte con relación a la cantidad de casas de cambio que están operando al margen de la ley en Paraguay y que sin embargo tiene a cargo de esa dirección a una misma persona desde el 2009, habiendo pasado por ahí Fernando Lugo como gobernante, habiendo pasado Federico Franco, habiendo pasado Horacio Cartes. El único hombre de administración de poder que no cambió fue el secretario Voidanich. Y sus números no son para aplaudirlos en materia de decir, Paraguay erradicó el lavado de dinero. Hoy nos está saltando de nuevo un escándalo que nos compromete la posibilidad de volver a estar en la lista gris. Sin embargo, ¿cómo se dan las operaciones en materia de lavado de dinero? Estas son instituciones que tienen que tener a alguien por mucho tiempo y no hay que tocar a ese alguien y yo no estoy entendiendo de ese modo, ¿o qué pasa, doctora? No, en realidad hay que decir algo. La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero debe ser fortalecida en cuanto a su presupuesto. Tiene poquísimos analistas para todas las miles de operaciones que se reportan. Entonces, si uno realmente quiere combatir el lavado de dinero en un país, debe fortalecer la institución a cargo.
Lógicamente que eso no debería ser excusa para investigar los casos más importantes que vayan surgiendo, y vuelvo a reiterar, para mí la cooperación interinstitucional es fundamental. Acá como que trabajamos en estancos separados, actualmente se da también entre Contraloría y Ministerio Público. Hubo una época en la Fiscalía, Santi, donde nosotros trabajábamos muy bien con la Contraloría General de la República, donde existían resultados sobre las investigaciones de la Contraloría. Bueno, eso debería darse en todos los ámbitos de la administración pública y tirar todos juntos el carro para combatir esta impunidad que es galopante, ¿verdad? Por otro lado, el tema de los cambistas no es solamente una responsabilidad de CEPRELAT, es una responsabilidad también del Banco Central, ¿verdad? No hay que dejar de lado, eso no es un secreto a voces, o sea, es algo que está a la vista de todo el mundo. Para la cantidad de pobladores que hay en Pedro Juan Caballero, la cantidad de casas de cambio es tremenda. Uno pasa la frontera y el otro lado no tiene esa cantidad de casas de cambio. Bueno, entonces algo está fallando en los sistemas de control. Y no es solamente CEPRELAT. O sea, ¿qué pasa? Que estas casas pululan sin ningún tipo de control de las autoridades pertinentes, y en ese ámbito la autoridad de control también está a cargo del ente regulador. Entonces, el control es el principal problema de este país en todos los ámbitos, ¿verdad? Y a su vez, estas cuentas multimillonarias que se manejan deben ser constantemente monitoreadas, y las personas, como decías vos, a Santiago González, a Rocío Vallejo, le piden todos los papeles habido y por haber, y a Rocío Vallejo 3 veces más porque estuvo en 3 cargos muy importantes y ahora va a ir otra vez a la función pública. Pero ¿qué pasa con estos grandes poderosos que de repente por algunos sistemas financieros pasan sin mucho control o mucha rigurosidad? Entonces, el control debe ser más exhaustivo. De hecho, que las entidades financieras tienen un control específico en cuanto a normas de prevención de lavado de dinero cada tanto tiempo, de acuerdo a un cronograma de la Superintendencia de Control de esa área. Y por otro lado, también todas las entidades tienen sus auditorías externas en cuanto a control de lavado de dinero. Entonces, habría que ver también cómo van saliendo esas. Y dentro de las instituciones financieras no es solamente la unidad que se llama de cumplimiento, el departamento, el área de cumplimiento la encargada, sino también auditoría interna, es decir, los controles en los bancos, en las entidades son, yo te puedo decir, en manuales están muy bien escritos, y hay instituciones que los cumplen a rajatabla. Ahora, habría que ver después de esto por qué instituciones se estaban realizando esos controles, y habría que revisar exhaustivamente cómo se están dando sus normas de prevención y su aplicación. Doctora, es como que empezamos a hablar sobre los hechos consumados y ya sobre algo conocido, pero retrocedo un poco en las preguntas. ¿Qué es el lavado de dinero en sí? ¿En qué consiste? Porque yo creo que mucha gente conocerá de qué se trata a grosso modo, pero de manera que podamos entender de qué se trata el lavado de dinero. Bueno, en términos bien sencillos, Santi, lavar dinero, significa darle una apariencia lícita a algo que tiene un origen ilícito. Es decir, si yo hablo del hecho punible o del delito de lavado de dinero, no lo puedo tomar como algo aislado, lo debo conectar con un hecho precedente o subyacente, lo llamamos en derecho penal, otro ilícito del cual proviene ese dinero sucio. Y en ese sentido, en el Código Penal, en el artículo 196, tenemos el catálogo de hechos punibles de los cuales puede provenir ese dinero sucio. Entre otros, el contrabando, tráfico de drogas, armas, trata de personas, corrupción, derechos intelectuales y muchos otros más. Entonces, sucede primero uno de estos hechos. Por ejemplo, contrabando. El contrabando es la venta de los productos ingresados ilícitamente o extraídos ilícitamente, se genera un dinero sucio y luego a ese dinero se le quiere dar una apariencia lícita. ¿Cómo? Introduciendo el sistema financiero por sistemas que justifiquen el origen de ese dinero, o se compran inmuebles, por ejemplo. Por eso también hoy el sector, desde el 2013, el sector de los escribanos, un sector, son llamados sujetos obligados también a prevenir que se utilice su actividad para lavar dinero. A partir de $50.000 en efectivo, los escribanos deben preguntar el origen de ese dinero.
Por ejemplo, también se lava dinero comprando vehículos con empresas de fachada y muchas otras formas por las cuales se le va dando una apariencia lícita. Se paga impuestos sobre esas actividades, eso también hay que decirlo. Y también hay que decir que en Paraguay no es un hecho precedente al lavado de dinero la evasión de impuestos, no lo es. En otros países sí lo es, pero en Paraguay aún no lo es. Pero tenemos un catálogo impresionante, como yo digo. Cuando se amplía ese catálogo en el 2008, la responsabilidad de los sujetos obligados a prevenir que se utilice su actividad para lavar dinero, banco, financiera, cooperativas, etcétera, aumenta porque yo tengo que ver a qué se dedica la persona que está con mayor precisión, a qué se dedica la persona que está metiendo su dinero en la institución financiera. Y también aumenta la responsabilidad de las entidades de control y de investigación. CEPRELAT tiene unas facultades amplísimas, Santi. Cuando recibe un reporte de operación sospechosa, ellos inmediatamente en línea le piden a los otros bancos información sobre Rocío Vallejo, Santiago González. En línea. Esas facultades no tiene el Ministerio Público. Ellos pueden obtener información internacional de las otras unidades de inteligencia financiera del mundo con relación a una persona a la que están investigando. Pueden hacer una investigación muy profunda, recabar todos esos datos y remitir el caso al Ministerio Público. Doctora, en ese punto, ¿sabes por qué creo que no solamente es una cuestión presupuestaria, que no descarto sea un factor fundamental en el general de los casos, pero en este caso, Darío Messer, escándalo de lavallato que salta en marzo del 2014 en Brasil, para poner un poco en contexto, se descubre que de Petrobras, la petrolera estatal, estaban utilizando dinero para construir obras que estaban sobrevaloradas. El dinero restante a veces se utilizaba para pagar un sobresueldo a un parlamentario, a pagar sobornos de todo tipo, a pagar propinas, como llamaban ellos, y parte de esa recaudación era lo que finalmente se distribuía entre los Darío Messer, los cambistas de los cambistas. En el 2014 salta la investigación en Brasil. Desde el 2015 tiene información la CEPRELAT respecto a Messer. Ojo, no es que lo viene investigando desde el 2015. La información que recibe ahora la recibe desde el 2015. En diciembre del 2017 ya tenía un informe respecto a Darío Messer, cerrado la CEPRELAT. Yo me voy a la ley que crea CEPRELAT y miro las atribuciones, las prerrogativas que tiene CEPRELAT y veo que una de ellas es la obligación de elevar al Ministerio Público cuando tenga conocimiento de alguna operación o situación fraudulenta o irregular. ¿Cómo tomo desde el Ministerio Público, si yo soy la fiscal Rocío Vallejo de delitos económicos y veo que una institución del Estado tenía en diciembre de 2017 una información relevante de ese tipo, que no era una operación de Rocío Vallejo o de Juan Pepe? Era de un hombre que estaba siendo buscado por un escándalo que tumbó a un gobierno en Perú, por ejemplo, o en Brasil, y no lo informó hasta el mes de abril del 2017, el mismo día que un medio de comunicación publicó un dato sobre ese hombre que ya estaba en la carpeta de CEPRELAT. ¿Cómo se toma eso, doctora? Bueno, en primer lugar, Santi, si esa información ya está del 2015, como te decía, existen unas listas internacionales y en un caso tan sonado como el lavallato, lo primero que uno mira dentro, pero yo te puedo asegurar que lo hicieron todos los bancos del país, mira si alguna de las personas están dentro de su clientela, están vinculadas o son clientes del banco y comienzan a pedir información. Entonces, como la entidad encargada de eso, ya teniendo probablemente un reporte de operación sospechosa, es la que tenía del 2015, debe comenzar a investigar más profundamente para ver cuáles son las vinculaciones reales y eso genera toda una alerta en el sistema, de por sí.
es muy llamativo, Santi, no puede dejar de ser llamativo un poco la demora en eso de tomar un caso tan delicado como el que estamos hablando, que tiene una trascendencia internacional, transnacional, y que nos afecta directamente por ser una persona que estaba operando a través del sistema financiero paraguayo, ¿verdad? Y que, como vos bien decías, bueno, esto otra vez nos pone en el ojo de la tormenta cómo está operando tan fácilmente, por decirlo de alguna manera, a través del sistema del sistema financiero paraguayo, ¿verdad? Entonces, es por lo menos llamativo. Vuelvo a reiterar, debe existir una comunicación más inmediata ante un caso como este. O sea, que la Fiscalía se entere que ya desde diciembre estaba el informe y se lo remite recién ahora. Bueno, creo que el Ministerio Público ya habrá pedido informes también sobre esta situación, por demás rara, por decirlo de alguna manera. Tiene que tener alguna explicación el ministro secretario de la CEPRELAT sobre esta situación. Doctora, esto que voy a preguntar es algo que siempre pregunto, y no sé si lo pregunto desde la curiosidad de un estudiante de Derecho o desde la curiosidad de un hombre en materia de investigación a hechos de corrupción o por qué, pero me gusta preguntar esto. Juguemos a los investigadores. Jugando a los investigadores, quiero saber qué es lo correcto, cuál es el camino correcto que debe tomar un investigador. Mira que un episodio como este de Darío Messer tiene ramificaciones de parentescos, de cercanías, de amistades que tienen vínculo con el poder. El investigador recién empieza a construir hipótesis a partir de la documentación que recibe, que le da la certeza que además de Darío Messer estaba su hijo Adán Messer involucrado, o empieza a mirar y a construir todos los vínculos probables de amistad y de poder y busca datos que le conduzcan a confirmar que hasta un presidente de la República podría estar involucrado en el negocio. Cuando tenés un caso tan complejo como este, ¿verdad? Que me imagino que por lo que estaba leyendo e informándome son muchísimas operaciones, muchas empresas aquí en Brasil. O sea, es una operativa compleja. Es más, existe un sistema donde se van cargando los datos y los vínculos van saltando, ¿verdad? Y la investigación debe llegar a quien deba llegar. Por lo menos en la época en que yo estaba en delitos económicos era así. Y llegaba a quien tenía que llegar y no teníamos toda la tecnología a disposición como tienen ahora con estos sistemas informáticos y que cargan un nombre y cargan otro y las operaciones y van saltando las vinculaciones. ¿En tu caso hasta quiénes llegó? Y bueno, a mí me tocó investigar hasta presidentes de la República, presidentes de entes, realmente gente muy poderosa políticamente, y en esa época un poco mirando hacia atrás yo decía, bueno, ¿cómo me animaba? Y en realidad nunca me puse a pensar quién estaba detrás o quién era, como tampoco tenía amistades ligadas al poder ni estaba vinculada a ningún partido político. Entonces hacía mi trabajo y yo decía, bueno, a mí me pagan por hacer esto y estoy haciendo mi trabajo. Bueno, pero es fulano, es mengano, pero... Y es más, en algún momento se me llamó la atención por haberle imputado a una alta autoridad porque había unas cuestiones administrativas vinculadas y le digo, para mí lo administrativo, lo mío es jurisdiccional, es penal, lo administrativo no es mi área, ¿verdad? Y se respetaban mis decisiones, ¿verdad? Y las hacía convencida de lo que yo hacía era lo correcto. Y te digo, con las limitaciones que teníamos en ese tiempo en cuanto a acceso a la información. Hoy demasiado acceso a la información existe, todo lo que son las redes, o sea, ya prácticamente hace 7 años que yo renuncié, entonces hoy vos googleás y obtenés la información, eso nosotros no teníamos antes, ¿verdad? Como te digo, estos sistemas informáticos, aunque no se avanzó todo lo que a mí me hubiese gustado que esté avanzada la Fiscalía de Delitos Económicos por AB, no sé, se quedó un poco en el tiempo, pero hoy la información fluye. No podés decir que no sabes algo porque vos googleás y ahí tenés por lo menos un indicio que te lleva a investigar y buscar, en todo caso, fuentes más fiables si es que no confías tanto en esa información. Pero algo ya te está diciendo y es un inicio. Te cuento cuál era nuestro Google de la época.
cuando se nos perdía alguien porque no existía Facebook, no existía nada, era Inforcom. ¿Por qué? Porque ahí vos tenías un poco el historial de la gente y dónde pidió crédito por última vez. Entonces, si en esa base de datos no estaba actualizada la dirección o el teléfono, entonces pedíamos información a las instituciones donde pidieron crédito por última vez y así ubicamos a muchísima gente. Entonces te digo, la precariedad con la que trabajábamos, igual obteníamos resultados, ¿verdad? Entonces hoy uno no puede decir que no está enterado de las cosas, de las vinculaciones, de las sospechas que existen, y menos las entidades de control. Doctora, en una investigación de este tipo, me quedaba nomás pensando que en lo que decías hace rato, que las casas de cambio operan de manera irregular en zona de frontera, en Pedro Juan Caballero o en Ciudad del Este, en una cantidad tremenda. Hoy nomás a la mañana, estaba presentando aquí en el mismo informativo a la mañana, controles de Conaxar a casinos o puestitos que tenían máquinas tragamonedas operando de manera irregular. Entonces digo, bien, creo que la ludopatía es un problema tremendo y el operar con este tipo de juegos de azar al margen de la ley es algo que hay que castigar. Pero en contrapartida, mientras estamos combatiendo al puesto de tragamonedas que tiene una máquina en un mercado municipal, en contrapartida tenemos 10.000 casas de cambio, de las cuales 6.000 están operando de manera regular en zonas de frontera. ¿Cómo se sostiene una cosa respecto a la otra? Bueno, son instituciones de control diferentes, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, Santi, el control. Acá tendrías que traerle a las autoridades de control encargadas de las casas de cambio y hacerle esta misma pregunta. En algún momento hay que sentarse a hablar de este problema de las casas de cambio, que no es nuevo, o sea, esto ya se arrastra de hace muchísimo tiempo, y habría que sentarse a hablar de por qué, no es luego ni en forma escondida, ¿verdad? Está a la luz de todo el mundo, es más, en todos los cursos en los que doy clase me preguntan lo mismo. Entonces, esta pregunta hay que trasladarla a las autoridades de control encargadas de supervisar las casas de cambio. ¿Y por qué esto sigue existiendo de esta manera que no es un secreto? Es algo que está a la vista de absolutamente todos los que recorren las fronteras. ¿Y por qué las casas de cambio tienen un rol fundamental en el esquema de evasión de divisas o de lavado de dinero? El tema de las casas de cambios tiene una facultad muy importante, que es la de realizar transferencias. Bueno, nosotros, por ejemplo, si nos vamos a hacer una transacción en la casa de cambios, de acuerdo a la resolución 349, que es la que nos rige actualmente, bancos, financieras y casas de cambio, nos van a pedir nuestra identidad desde la operación que hagamos con $1. Y a partir de $10.000 ya te piden más documentos. Entonces, vos podés transferir a través de las casas de cambio a cualquier lugar del mundo montos muy importantes. Y de acuerdo un poco a lo que estaba investigando, también se crean empresas de fachada o empresas que supuestamente tienen movimientos. Como justificación de esos movimientos se presentan documentos falsos y a través de eso se justifica el supuesto pago de las remesas que se están realizando al exterior. Y ahí otra vez entra la seriedad o no de la casa de cambio, que a veces te dicen, no, sabes que este documento no me es suficiente, tráeme más documentos. O yo necesito los originales, porque si vos tenés una duda con relación a copias autenticadas, ya tuvimos un caso muy, muy grande en Paraguay de un esquema donde se utilizaron miles de documentos autenticados por escribanía, que eran todos falsos. Entonces, uno ante la duda, como siempre yo digo, pide el original, investiga más, googlea, ¿existe o no existe la empresa? Pide informes antes de remesar. Entonces, otra vez volvemos, hay casas de cambio muy rigurosas y hay otras que no tanto. Entonces se presta para sacar ese dinero y que llegue a otros destinos, y bueno, a partir de ahí ya se van haciendo las triangulaciones y llegan a los destinos que finalmente deban llegar. Un poco este tema que envuelve el caso que estamos analizando es dinero proveniente de la corrupción. De acuerdo a nuestro Código Penal, los hechos de corrupción son precedentes al lavado de dinero. O sea, si acá en Paraguay
se investiga a una persona por corrupción, por cohecho, soborno, prevaricato, etcétera, y luego se ve que esa persona, como consecuencia de haber cobrado coimas, se compró o tiene un nivel de vida que no corresponde a sus ingresos, entonces eso sería lavado de dinero. Un poco así funciona, y bueno, acá estamos hablando de una cantidad impresionante de dinero que fue saliendo del Brasil y que tuvo diferentes destinos a través de estos esquemas y de casas de cambio. Doctora, en Paraguay, básicamente el lavado de dinero es una cuestión común, o sea, hay antecedentes incluso del presidente de la República, que en su momento estuvo involucrado en un caso de evasión de divisas, donde finalmente conoce a Messer, donde finalmente la familia de Messer le da algún tipo de apoyo y demás. Hoy, si verdaderamente quisiéramos erradicar el lavado de dinero o delitos como la evasión de divisas y demás, ¿qué se puede hacer desde el Congreso? A vos te va a tocar la posibilidad de haber estado en la unidad de delitos económicos, de haber investigado corrupción, de haber estado asesorando a bancos en operaciones de este tipo, y hoy la posibilidad de legislar. ¿Qué podría hacer Rocío Vallejo desde el Congreso para reglar de alguna manera, si el problema fuera la norma o el problema fuera presupuestario en el combate, para decir, este paso es un paso legislativo necesario? Sin lugar a dudas, el paso legislativo necesario es fortalecer, y cualquier gobierno que quiere combatir de verdad el lavado de dinero debe fortalecer las unidades de investigación económicamente. No podés combatir en un país donde existe mucho lavado de dinero con 7 u 8 analistas, con una institución donde recibe reportes de todas las instituciones involucradas. Entonces, partamos de eso. ¿Existe voluntad? ¿Existe voluntad o no existe voluntad? Espero que el próximo presidente de la República, o sea, el presidente electo, tenga la voluntad real de fortalecer en primer lugar esa institución, y eso se lo hace también a través de un presupuesto y de los legisladores que decidan eso. En segundo lugar, ver si nuestras normas en general están adecuadas a los requerimientos internacionales. Eso se fue a ver, de alguna manera durante todo este tiempo poniendo a punto. Pero ¿dónde está el problema, Santi? En el control. Porque vos podés tener todas las normas, todas las leyes, nos sobran leyes y normas. Ahora, ¿quién controla que se las ejecute? ¿Quién controla a más de 1000 cooperativas? ¿Tiene INCOP el suficiente, que es el área que debe controlar, la suficiente infraestructura, o vuelvo a decir, el suficiente presupuesto para controlar más de 1000 cooperativas? La cantidad de dinero que se mueve a través de las cooperativas es muchísimo. Entonces, tenemos otras áreas como todo el sector de venta de automóviles ingresó también dentro del sector de sujetos obligados de ver de dónde viene el dinero con el que se compran los vehículos. ¿Quién está controlando eso? ¿Quién está controlando las casas de juegos de azar, que también tienen su normativa? Las inmobiliarias también tienen su normativa como sujetos obligados. Entonces, fortalecer todo lo que sea control. Si la CEPRELAD está rebasada, que sí lo está, ver otras entidades que se encarguen de ese control, pero que el control sea efectivo. Por eso esa sensación de impunidad, no es sensación solamente, existe impunidad en Paraguay. ¿Por qué? Porque los casos no llegan, todos los que deberían llegar al Ministerio Público, y los que llegan no los tenemos con un resultado que querríamos ver por la serie de recursos jurídicos, para no decir otra cosa, que se van presentando por el camino. Doctora, por último, desde la experiencia de lo que tocó ver, entender y conocer en los casos que investigaste, ¿cuáles son las fachadas más comunes utilizadas por quienes van a lavar dinero? En algún momento saltaba y se decía, ojo con los hoteles, sí, que te dicen, hotel aquí, aquí, aquí y aquí, y resulta que no hay nadie dentro. Los edificios, la misma cosa. Últimas unidades de edificios, no sé qué. Uno pasa y los edificios están vacíos, sí, están oscuros y no tienen a nadie. Sí. Hospitales en algunos casos, por ejemplo, o negocios de otro tipo. ¿Dónde habitualmente, en qué tipo de negocios es incluso más fácil? Universidades.
lavar dinero? Bueno, son varias las actividades. Bueno, el tema de los hoteles tenemos la experiencia en la Argentina con la expresidenta, ¿verdad? Que tenía sus hoteles en el Calafate, que incluso en la ciudad de Calafate, donde fueron clausurados por este tipo de eventos, bueno, vos haces figurar que tu hotel está lleno los 365 días del año y facturás y vas ingresando dinero en concepto de eso. Te agrego a todos los ejemplos que pusiste, que son totalmente válidos, te agrego tiendas, te agrego conciertos, te agrego espectáculos deportivos. Esto no es un invento mío, esto está en todas las tipificaciones existentes, porque ¿quién controla, verdad? Bueno, listo, hay un espectáculo deportivo y las entradas cuestan tanto y bueno, se vendieron 1000, pero se regalaron 50.000, porque no íbamos a llenar el estadio, pero hacemos figurar que se vendieron 50.000. Por ponerte un ejemplo, no estoy claro, refiriéndome a nada en específico, pero son ejemplos que se dan, los conciertos, ¿verdad? Otra vez el control, ¿quién controla que efectivamente se hayan vendido las entradas o se hayan regalado, se hayan abierto los accesos para que la gente entre libremente, ¿verdad? Entonces, en realidad cualquier tipo de actividad podría ser objeto como para lavar dinero, ¿verdad? Bueno, se crea una actividad, existe auditorio lleno, pero ¿quiénes pagaron y quiénes no? Por ejemplo, el tema de los hoteles es algo que se da en todos los congresos internacionales, es algo que se expone, estas mega promociones que de repente vemos de pague por 5 y disfrute por 15 más o menos, ¿verdad? Entonces, la utilización de datos de las personas también, ¿verdad? Es algo que se suele exponer en los eventos internacionales con relación a esto, que no creo que se dé tanto en Paraguay, pero sí en otros países. Bueno, cualquier tipo de negocio en realidad podría ser propicio para lavar dinero. ¿Por qué? Porque se establece un negocio, porque el que lava dinero en realidad pierde una parte del dinero que lava. De $100, ponerle que le quedan 50, 60 limpios. ¿Por qué? Pues tiene que alquilar un local, tiene que pagar impuestos, a veces tiene que pagar coima, tiene que crear una estructura, ¿verdad? Y pierde, pero le queda un dinero con apariencia lícita luego de haber creado un negocio de fachada donde dicen, no sé, un lugar de comida, ¿verdad? Poner un lugar de comida, decir, todos los días tengo lugar lleno y todo el mundo me paga en efectivo, ¿verdad? Y nadie quiere factura. Entonces, ese dinero va entrando al sistema financiero y ¿cómo lo justifica? Con la facturación que se hace. O sea, nadie quiere factura con nombre, claro, pero se emite una factura, se paga impuestos por eso, porque uno tiene que justificar el origen de ese dinero y así se va introduciendo el sistema financiero, a las cooperativas, casas financieras, cooperativas y bancos. Doctora, gracias por acompañarnos, muy amable. Muchas gracias, Santi, un placer. Éxitos en la gestión legislativa y vamos a estar monitoreando como corresponde. Claro que sí, para eso estamos, somos servidores públicos, estamos con el equipo de Patria Querida con muchas ganas de trabajar, de escucharle a la gente, que la gente también si tiene inquietudes se acerquen sus proyectos y canalizar a través de nuestra bancada todo aquello que sea lo mejor para la ciudadanía. Hacemos la pausa nosotros. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con una investigadora, socióloga argentina, una persona que nos va a ayudar a entender un poco la visión desde Argentina de estudios sociales realizados en nuestro país de manera frecuente. Cuestiones que tienen que ver con elecciones, cuestiones que tienen que ver con población en general. Una persona que tengo que decir, la conocí a través de las redes sociales y me sorprendió que siendo argentina maneje tanta cantidad de datos respecto a Paraguay. Resultó ser una investigadora de la Universidad de Buenos Aires, una persona verdaderamente interesante con quien vamos a conversar a la vuelta de la pausa. Quédense con nosotros, venimos en 2 minutos. 9 de la noche con 50 minutos, ya nos acompaña. Aprovechamos que está en Paraguay, la estiramos un ratito. La última vez que tuve la ocasión de conversar con ella estaba en plena bicicleta recorriendo Buenos Aires y ahí intercambiábamos datos con relación a las elecciones que se daban en nuestro país el 22 de abril. Magdalena López es investigadora argentina de la Universidad de Buenos Aires, puntualmente investigadora respecto a situaciones que se dan en nuestro país en materia social. Ella es politóloga, realmente hace rato decía socióloga, es estudiosa de las ciencias sociales en realidad. Hola Maggie, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo es que se da el vínculo y la especialidad en Paraguay puntualmente? ¿Por qué Paraguay
¿Y qué es lo que coordinás para la Universidad de Buenos Aires respecto a Paraguay, Maggie? Bueno, desde el 2008 coordino el grupo de estudios sociales sobre Paraguay. Es medio una experiencia única en la universidad. No había hasta ese momento otros grupos de estudios de países y menos de Paraguay. En la Academia Argentina, Paraguay es siempre un país que es bastante ignorado o era bastante ignorado. Trabajamos bastante para evitarlo ahora. Y desde ese año coordinamos rotativamente el grupo. Ahora hace bastante que me han vuelto a elegir una y otra vez, así que ya soy medio la coordinadora oficial. Y mi relación con Paraguay surge de cuando estaba cursando la licenciatura. Ahí la reelección está permitida. Está permitida completamente, no hubo que quemar ningún senado para detener ningún proceso. Exactamente. Cuando estaba finalizando mi licenciatura en ciencia política, me especialicé en América Latina y en el proceso de especialización en América Latina me di cuenta que no había nadie trabajando Paraguay. Y dije, bueno, acá está pasando algo que no responde a que no haya nada interesante en Paraguay, que seguro lo hay, sino a cierta ignorancia medio sistémica de la Academia Argentina respecto a los procesos sociopolíticos y económicos en Paraguay. Y ahí empezamos esto y ahora somos una banda de gente. ¿Y qué descubriste, o qué empezaste a descubrir de Paraguay que hasta ese momento, por una cuestión de nadie lo está viendo, empezaste a darte cuenta? Bueno, primero descubrí que para mí lo más grave y lo que compete más a Argentina es que había un prejuicio muy marcado respecto a los procesos políticos de Paraguay, ¿no? La idea de que los paraguayos votaban mal, votaban al Partido Colorado insistentemente, como un prejuicio muy marcado desde la academia que no se daba con otros países de la región, ¿no? Eso fue lo primero que descubrí y lo primero que empecé a trabajar para desintegrar ese mito. No creo que ningún paraguayo vote mal y los procesos electorales tienen que ver con construcciones socioculturales y eso hay que aprender a entenderlo para poder más o menos saber cómo va a funcionar la política de un país. Y después, respecto a la historia del Paraguay, lo que más me interesó es que en general quedaba pegado, por ejemplo, el proceso de la dictadura, quedaba pegada a las dictaduras de los 70 del resto de la región. Y Paraguay tenía dictadura antes y después de los 70, y sin embargo quedaba como regionalmente analizada como que la dictadura estronista había sido del mismo tipo de las otras. Y no, era un proceso mucho más largo, más complejo, que en los 70 se aparejó por cierta conveniencia regional y se pareció un poquito, pero el proceso estronista es distinto al resto de la región. ¿Y por qué crees que, mirando desde afuera, por qué crees que existe una hegemonía del Partido Colorado en Paraguay? O sea, ¿cuál es la lectura como para decir es el partido que finalmente, a pesar de el leve tiempo que le tocó gobernar a otro sector político, vuelve a tomar el poder el Partido Colorado? Yo diría que tiene que ver con una construcción histórica del partido, pero también tiene mucho que ver con la dictadura estronista y tiene mucho que ver con el Estado paraguayo. Hay muchas tareas, digamos, por decirlo de una forma sencilla, que en otros países realiza el Estado, que en Paraguay durante mucho tiempo y sobre todo durante la dictadura estronista las realizó el partido, ¿no? El partido era la seccional del Colorado, era al mismo tiempo donde inscribías a alguien a la escuela, donde pedías una enfermera, entonces había un montón de roles que ante un Estado tan mezclado con un partido, termina siendo más del rol del partido que del Estado. Creo que ahí hay una confusión que sigue hasta el día de hoy. Las seccionales en algunos barrios y en algunos lugares de la campaña siguen teniendo centralidad muy grande en la vida del día a día de la gente. Y eso marca que el partido se vuelve casi una cultura, casi parte de la familia, ¿no? Uno es de un partido, es de un club y tiene un apellido. Es como que hay como una construcción familiar en torno a eso. Igual el Partido Liberal también es importante, digo. Hay una cierta estructura política paraguaya que tiende a que las personas se sientan cercanos a alguno de los dos partidos tradicionales. ¿Por qué crees que ganó Lugo cuando ganó? Bueno, esa es mi tesis de doctorado, esa justamente, sobre el triunfo de Lugo. Creo que ganó porque se asoció al Partido Liberal, si no, no hubiera ganado. ¿Y por qué ganó el Partido Liberal? Porque se asoció a Lugo, si no, tampoco hubiera ganado. Creo que fue una alianza electoral exitosa, digo, no es casual que hayan tratado de resignificarla, para las elecciones actuales. Pero si no hubieran estado juntos no hubieran ganado. Lugo era un candidato que los politólogos llaman outsiders, ¿no? Que vienen de afuera, no de afuera de la política, sino de afuera de los partidos. Lugo era un miembro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es necesariamente apolítica, ese es otro mito, ¿no? La Iglesia Católica es política, toma decisiones políticas, influye muchísimo en política. Lugo era un líder de la Iglesia Católica, por lo tanto era un líder político, si se quiere pensarlo de esa forma, con sus seguidores, con sus ideas políticas, que se junta con un montón de otros partidos y frentes más progresistas, menos progresistas, más tradicionales o menos tradicionales, y al juntar esas fuerzas electorales logran ganar. Lugo en sí es una persona que generó muchísima confianza, en parte por su pasado de la Iglesia Católica y en parte porque era una persona con un discurso muy ameno, muy cercano al pueblo, digamos, y
la estructura electoral se la da el Partido Liberal, si no, no hubiera sucedido, digo, fue una coyuntura bastante beneficiosa para los dos sectores que estaban en esa alianza. Fíjate esa incidencia política que estás refiriendo, que cuando había tenido, después de su derrota en las internas del Partido Colorado a Santiago Peña en este mismo programa, Peña, cuando le pregunto por qué perdió, empieza a citar algunas cuestiones, pero entre las primeras cuestiones que cita, me habla de la homilía que se había hecho en Caacupé y que se repitió una y otra vez en los medios de comunicación. Y dice, yo creo que esto debería llevarnos a decidir alejar de la homilía de Caacupé o de la festividad del 8 de diciembre los procesos eleccionarios. No vamos a poder mudar el día de la festividad de la Virgen, pero sí podemos mudar el proceso o el día de las elecciones, decía. Y esa es la incidencia que tiene finalmente la Iglesia en temas políticos de manera directa. Recordemos que cuando Cartes decide abandonar el proceso de la modificación de la Constitución, le escribe una carta a la Iglesia diciéndole que va a abandonar la reelección, digamos, y su reflexión fue en Semana Santa. Exactamente. Es efectivamente, la Iglesia tiene un rol político. Lo que pasa es que en general se confunde político con partidario, entonces la Iglesia sí es apartidario o debería serlo en cierta forma, pero político es, en tanto, digo, si tiene llegada al pueblo, moviliza al pueblo, convoca al pueblo, tiene mensajes que hacen que el pueblo se sienta interpelado, ¿no? Bueno, entonces es un actor con un rol político. Y en América Latina le ha costado mucho a los estados ir dejando a la Iglesia como un actor, digamos, relegarlo del centro de la toma de decisiones, ¿no? Esto pasa mucho con los derechos de las mujeres o los derechos de la diversidad de género y sexual, que es muy difícil para los estados lograr sancionar leyes más progresistas sin la intervención directa de la Iglesia en alguna de sus formas. En Paraguay esto es muy fuerte hasta el día de hoy, y la homilía, ese discurso, digamos, católico que da la autoridad de esa religión, es muy influyente. Se espera y se trata de que la autoridad de la religión no ataque al gobierno en su homilía. Esta es la relación, ¿no? Es un laicismo bastante extraño, bastante, digamos, poco ejercido. Ese punto que tocas me parece fundamental, compararlo un poco entre Argentina y Paraguay. ¿Por qué en Argentina hay derechos que pudieron ser reconocidos, como por ejemplo la unión civil igualitaria, y ni siquiera puede ser un motivo de discusión en Paraguay? O sea, ¿cuál es la cuestión cultural que hace que estemos tan cerca geográficamente, pero tan lejos en algunas decisiones como esa, por ejemplo? Es difícil porque el desarrollo de digamos, cuando uno analiza cómo es el gobierno y cómo es la resistencia popular, el desarrollo de la resistencia popular en Argentina es muy distinto al desarrollo de la fuerza popular o de la resistencia popular en Paraguay. Por lo tanto, hay un rol de formación política y de discusión de estos temas de género, de laicismo de la Iglesia, que tienen los sindicatos, los sectores populares, que quizás en Paraguay no se dan de la misma forma. O sea, el rol central de la lucha, digamos, de la resistencia popular es muy importante. Yo creo que igual que hay además como contextos políticos específicos. En Argentina hubo momentos en los que no se logró sancionar ninguna ley progresista o que reconociera los derechos a algún tipo de diversidad, y en otros sí. Hay contextos sociopolíticos y son muy fluctuables. De hecho, lo único que ha hecho que en Argentina no se retroceda con estos derechos es la fuerza popular, ¿no? La pelea del campo popular para que no se retroceda, pero si no también hay contextos más violentos, pero digamos. ¿por qué, May, a eso voy? ¿Por qué la fuerza popular pro derechos es mayor en Argentina respecto a lo que en Paraguay se da? Que finalmente el lobby de los sectores conservadores termina siendo mucho más fuerte. Bueno, Paraguay es un país que, digamos, es realmente más practicante en su religión. No digo más religioso, porque la gente puede ser muy religiosa y no estar de acuerdo con algunos mandatos de la Iglesia, por ejemplo. Paraguay es más practicante en su religión, la población es más, digamos, está más pegada a los preceptos de la Iglesia Católica. Paraguay tuvo un proceso de laicidad menor que el Estado argentino, esto también es una realidad, o sea, el Estado argentino está muy influenciado, pero no tanto como el paraguayo, de los preceptos de la Iglesia Católica. Digamos siempre la Iglesia Católica, no solo la Iglesia, porque si no hay un montón de otras iglesias que quedan pegadas en eso, que no tienen nada que ver. Y además me parece que Paraguay tuvo una dictadura muy larga también, que esto
afectó muchísimo a los movimientos populares, afectó muchísimo la capacidad de debate crítico de la población por miedo, por desinterés, por un montón de procesos que se dan. Y además antes de la dictadura ya había habido momentos muy violentos en los cuales se atacó mucho las bases de la lucha obrera, de la lucha campesina. O sea, no solo es Stroessner, sino que antes también había habido un conjunto, bueno, Higinio Morínigo, por ejemplo, que habían atacado las bases más de resistencia popular. Y es en esos sectores donde se da la contrahegemonía al discurso, ¿no? Es muy raro que sea, no sé, el Congreso el que decida hacer algo completamente progresista. En general es un proceso progresivo de las personas que por sus condiciones cotidianas de vida terminan descubriendo que hay que abrazar la diversidad, que hay que legalizar ciertos procesos, que no se puede penalizar otros procesos. El Estado per se no lo hace, y realmente por los procesos políticos paraguayos hubo un gran ataque a las luchas campesinas y a las luchas obreras. Entonces, en esos procesos donde el pueblo se podría haber enriquecido del debate, estuvo casi aplastado por el pie autoritario del Estado. Tengo que hacer una pausa, pero a la vuelta de la pausa me encantaría preguntarte y debatir con vos también respecto a hoy. En Paraguay se da una situación de debate peculiar que tiene que ver con las encuestas y la regulación de las mismas, donde hoy expresaba una opinión a través del Twitter y intercambiaba pareceres con otra gente que me pareció que tenía visiones muy interesantes respecto a por qué habría que regularlas. Yo de todos modos sigo pensando que no necesitan una regulación de ley. Sí, quizá algún instituto que no esté regido por una ley que sea capaz de decirnos esta es la calificación o el rigor que tienen las encuestadoras, pero sigo creyendo que tiene que ser una cuestión que la gente, como en los medios de comunicación, diga esto consumo o esto no consumo. Pero quiero preguntarte eso a la vuelta de la pausa y sobre todo cómo es en el proceso electoral argentino también. Al punto que hoy me decía una persona que había escrito un libro, y hasta ahora no me pasó el dato, que demostraba que cuando las encuestas marcaban una diferencia muy grande entre un candidato y otro, el porcentaje de participación en las elecciones paraguayas era bajo. Pero yo honestamente no tengo ningún dato que me demuestre qué decían las encuestas desde 1989 respecto al dato de participación en el día de las elecciones. Y sé que vos manejás muy bien datos de ese tipo, así que a la vuelta de la pausa lo vamos a hablar. Venimos en un minuto con Al Pie de la Letra. 10 de la noche con 9 minutos. Estábamos hablando mucho ya durante el corte respecto a las encuestas. Hoy hay un proyecto, May, y conoces del Frente Guazú, que ya lleva un par de años, que lo que plantea es regular las encuestas por medio de una ley en Paraguay. Entre otras cosas, ranquear a los encuestadores, esto a cargo del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y decir así les ha ido a lo largo de este tiempo respecto a sus encuestas. Aprobar la muestra y decir efectivamente los parámetros que toman para esta encuesta son los parámetros correctos, y incluso se habla de multar a aquellos que se salgan de algún parámetro en particular. ¿Cómo se maneja en Argentina? Primero, me genera esa curiosidad, las encuestas en sí en los procesos electorales. ¿Son muy utilizadas en Argentina o en realidad no se utilizan? Son muy utilizadas, lo que no se usa, que acá sí y debería estar prohibido, ya lo ha indicado mucho, es el boca de urna, que es, eso sí, el boca de urna, hay muchos estudios sobre cómo influye en la gente que todavía no fue a votar. Acá entiendo que tratan de esconder el nombre del candidato, es una cosa absolutamente ficticia, todo el mundo sabe de qué candidato está hablando, así que las bocas de urna están prohibidas, no se pueden hacer en Argentina. Sí hay encuestas, hay muchísimas, son muy importantes. Lo que pasa es que las encuestas suelen tener como obligatoriedad la presentación de su ficha técnica completa, no esa mini fichita técnica que presentaban acá, digo, tienen que tener cierta abarcabilidad. Argentina es un país federal, por lo tanto hay que cubrir todas las provincias, o por lo menos si no lo hacen tienen que decir qué provincias cubrieron, cuál fue la cuota de edad, cuál fue la cuota de género. Digo, una encuesta es efectivamente una herramienta académica, es una herramienta que viene de una ciencia, tiene cierta lógica estadística, tiene proyecciones, no cualquier cosa. Entrevistar 50 personas en Asunción no es una encuesta. No, esto debería estar determinado en cierta forma, que tengan cierta obligatoriedad de presentar cómo se hizo, dónde se recabaron los datos, incluso se puede hasta socializar el tipo de
herramienta que se dice que es como la encuesta que se hace efectivamente, pues es muy distinto el resultado que te va a dar si preguntas una cosa que si preguntas otra. Digo, entiendo que es un negocio, ¿no? Vender una encuesta es un negocio, los candidatos pagan muy caro las encuestas, hay encuestas que se hacen públicas, hay encuestas que se mantienen en el ámbito cerrado, que los hacen un grupo de expertos con ciertas muestras porque tal candidato quiere saber y luego no la publica porque le va mal y compra otra que sí publica, porque arregla para que le vaya mejor, exactamente. O sea que está bastante demostrado que tiene cierto impacto en la creación de una opinión sobre un candidato. Si uno está indeciso y de golpe ve que hay un 60% de gente que lo va a votar, bueno, quizás es un buen candidato. También si uno está indeciso y dice, ¿para qué voy a ir a votar si yo total va a ganar con un 60% de gente, ¿no? Digo, que tienen cierto impacto es real. Lo que no se puede saber muy bien es cuánto impacto tienen. Eso es muy difícil de medir eso. Hay una disciplina que yo desaliento bastante, que es psicología del voto, que es un poco la que trata de analizar a quién ibas a votar, por qué lo votaste o no. Es muy difícil de medir. Tendrías que hacer un estudio previo y posterior con la misma gente para saber si votó a esa persona, si fue influenciado o no por esas encuestas, etcétera. Digamos, hay un montón de problemas que surgen en el medio. Que tiene influencia, entonces sí, que tienen que tener cierta rigurosidad también. Lo que no sé si es exactamente una ley la que va a proveer esa rigurosidad, ¿no? Sobre todo en un país donde hay muchas escapatorias y saltos a las leyes, ¿no? Hay como formas bastante activas de evitar la ley o de sancionar otra ley que cambie esta ley, ¿no? De hecho, en el sistema electoral paraguayo, que es otro de mis estudios, es absolutamente perverso, en tanto hay miles y millones de leyes contrapuestas y mientras que un candidato cita una cosa con una ley, otro cita otra con otra ley. Y los dos tienen razón. Los dos tienen razón, exactamente, porque son contrapuestas pero están vigentes ambas. Esto es un entramado así muy complejo y sería una ley más en ese contexto que le da finalmente un montón de poder de decisión al tribunal último, digamos, que es el que terminaría decidiendo todo. Y esto, una cosa más que quiero decir es que el Tribunal Superior el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene muchísimo poder de decisión electoral y es un organismo que no es votado, ¿no? Esa es una de las paradojas como más grandes de esta democracia. Es un órgano que tiene mucho poder, sobre todo en lo que es fraude, conteo de votos, padrones. Es un órgano con muchísimo poder. De hecho, es el que está ahora dirimiendo si hubo o no fraude. Bueno, que decidió que no, pero estuvo decidiendo eso. Y es el órgano al final siempre termina llegando todo. O sea que él mismo es el que tiene decisiones fundamentales sobre las elecciones. Darle más poder todavía, no sé si eso resolvería. Sí creo que tienen que estar en cierta forma mejor planteadas y que tiene que haber rigurosidad en esas encuestas. Yo lo que siento nada más, Maggie, es que hay una oportunidad para quien quiera desarrollar algún tipo de proyecto de regular las encuestas, pero desde fuera de la ley. Cuando digo desde fuera de la ley, es un instituto que tenga gente lo suficientemente capacitada dentro del rubro, que sepa de metodología de una ciencia que requiere rigor por sobre todas las cosas y que sea capaz de decirnos a los medios de comunicación o a la gente que va a poner al aire una encuesta, esto tiene en esta escala este rigor. Si ustedes lo comunican, lo están comunicando bajo este riesgo, pero a sabienda que no se utilizó todo el rigor que se podía haber utilizado. Esa premisa estaría bien si los medios fuesen neutrales, digamos. Me parece que los medios no son neutrales, que tienen un rol y que entonces el medio que responde al oficialismo o a la oposición va a decir, me encanta tu cartel que me dice que esta es una encuesta roja, que dice danger, peligro, la voy a publicar igual porque muestra que mi candidato gana por 20% de los votos. Claro, pero si esa información original estuviera solo disponible para los medios de comunicación, si estuviera disponible para todos y todos supieran que al entrar a www.encuestasparaguay.com.pi va a encontrar con un trabajo que va a medir a esas encuestas o va a verificar los 10 últimos años de cada uno de los encuestadores, me parece que es algo disponible para cualquiera sin necesidad que pase por el filtro de un medio de comunicación. Entiendo, lo que pasa es que los estudios más electorales indican que no se le puede seguir cargando al elector con la tarea de informarse. Sería
estaría poco en línea con lo que sucede con el elector realmente. Sería un elector ideal. El problema de los sistemas electorales y de todo esto que estamos discutiendo es que en general hablan de un ciudadano ideal, de un elector ideal, que tienen tiempo para trabajar, para tener una vida cultural amplia, para ir a la universidad. Y la realidad es que los electores que tenemos no son esos con los que creamos las teorías. Son otros, son que tienen poco tiempo, que se la pasan arriba de un colectivo yendo y volviendo de trabajar, que tienen que trabajar más horas de las que deben porque ganan un salario mucho más bajo que el que deberían. Digo, entonces, no sé, que las tareas de reproducción doméstica caen todas en las mujeres, por lo tanto las mujeres tienen menos tiempo incluso que los varones para informarse. Ese es el elector que tenemos. Si pensamos una forma de controlar las encuestas, que presupone que el elector tenga que estar informado de todo esto, seguimos pensando más en el elector ideal que en el que tenemos, ¿no? La democracia, sobre todo la paraguaya, pero también la regional, se ha encargado bastante de tener electores y no ciudadanos activos en su civismo. Digo, electores, esto quiere decir que trabajen cada 4 o 5 años y que sean lo más pasivos posibles, ¿no? Se han desguazado sistemas de cultura para que el elector más o menos pueda hacer lo que hace con las capacidades que tiene. O sea, lo que crees es que sería mucho más adecuado un sistema más proteccionista. En lo electoral, sí, si seguimos los estudios reales y si hacemos una crítica también. ¿Cuánta gente en Paraguay participa en las elecciones? ¿Cuánta gente en Paraguay leyó los programas electorales? ¿Cuánta gente en Paraguay? Digo, a veces uno tiene media hora por día para dedicarle a formarse en política de su país, que es algo que debería ser básico. Y sin embargo, bueno, las condiciones materiales de existencia cotidiana hacen que la gente que vive y vota en Paraguay tenga media hora por día y a veces es 1 hora por semana, si uno ve el tiempo de ocio, que además uno tiene que sacárselo a otras cosas, ¿no? Tiene que dormir menos para formarse un poco más en política. Si pensamos en ese elector, no le podemos dar la responsabilidad a ese elector que lea encuestasparaguay.org, que sería ideal, y que vea qué puntos tiene cada uno, o que pueda haber 5 o 6 encuestas. Le estamos dando mucha responsabilidad. Me parece que sería, por el elector que tenemos, que no es el ideal, sino el que tenemos, en Argentina es el mismo elector, digo, no es un prejuicio contra el elector paraguayo, no más mínimo, es casi un elector a nivel latinoamericano el que tenemos. Por ese tipo, ese perfil, lo mejor sería darle información verídica, digamos, fidedigna más que verídica, información que no sea falsa, que no esté intencionalmente trabajada para engañar. Y eso lo tiene que organizar. Quizás la forma no es una ley que termine en el Tribunal Superior de Justicia Electoral o en la Corte Suprema. Quizás la forma es que el Estado monte una institución que controle esto. Pero no le podemos dar al elector la obligación de, con todo lo que hace, encima tener que estar siguiendo un montón de información extra que luego no va a poder hacerlo. Yo creo que ese es el punto de discusión, si lo hacemos ley o no lo hacemos ley. A mí hasta me da temor que el Estado sea el encargado de hacerlo, porque confío más en lo que nazca de la sociedad civil que desde lo que administre el gobierno de turno a través del Estado, o el Estado a través del gobierno en este caso. Por eso creo que es más fiable, yo sí creo que es necesario hacerlo, May, desde todo punto de vista, creo que es necesario hacerlo. Que alguien nos diga esto es más riguroso que otra cosa. Mi temor, y te ponía el ejemplo en la pausa, es que los legisladores que atropellaron el Congreso, diciendo que la sesión que llevaron adelante para el cambio de reglamento era lo que correspondía hacer, y todos sabíamos que eso no estaba autorizado ni era legal, recurren a la Corte Suprema de Justicia y la Corte les dice, estuvo bien lo que hicieron. Y sobre los hechos consumados, hoy todos puedan cubrirse de algún modo diciendo lo que hicimos bien. Mi temor es que mañana, ante esta justicia podrida que tenemos, el encuestador que sabe que es un sastre más que un encuestador, que hizo una encuesta medida, tenga la venia de un órgano dependiente del gobierno que le diga es correcta su muestra a pesar que la muestra no es correcta. Ese es mi temor, May. Entiendo. Igual eso podría pasar lo mismo con un órgano privado. No, la realidad es que cuando las lógicas de micro y macro corrupción están en una sociedad, a veces está mucho más en el privado que en lo público, lo que pasa es que lo perseguimos mucho menos, ¿no? Hay mucha más evasión de impuestos que casos de corrupción en el Estado, pero evasión de impuestos casi no sabemos nada. O sea que lo más probable es que si tu temor es que puedan ser, vamos a decirlo así mal y pronto, compradas esos permisos,
también puede suceder en el mundo privado. Yo realmente creo que todo lo que tiene que ver con lo electoral, con lo cívico, con la cultura de votación y de elección de autoridades, tiene que estar bajo el ejido del Estado, y esto es por la relevancia que tiene eso y porque, no, digamos, la práctica de encuestas que la hagan los privados y que vendan su servicio, porque así funciona, pero que la legislación o el control esté sobre el Estado es importante, sobre todo para la creación de este Estado, para que el Estado se asegure la calidad de esta información que hace a la conformación misma del Estado, porque luego con esa información se conforma el gobierno. O sea, me parece que ahí creer que es una especie de liberalismo exacerbado, creer que en el mundo privado va a funcionar un poco mejor o que no va a ser tan comprable. Vemos cotidianamente que en el mundo privado también se compran permisos y también sucede, digamos. Claro, pero a ver, a mí yo creo que tiene que ver con un debate de proteccionismo o no, ¿verdad? Creo que tiene que ver con un debate de intervención o no del Estado. Pero cuando hablo de una organización de la sociedad civil, estoy hablando de gente idónea, estoy hablando de gente calificada, no estoy hablando de alguien que llegue por un cupo político a un lugar determinado. Pero te pregunto de fondo, ¿crees que la salida es una ley? Y si no fuera una ley, ¿cuál podría ser una salida alternativa? Yo ni siquiera sé si las encuestas modifican tanto el comportamiento electoral como se está diciendo, como el Frente Guazú dice en esta propuesta. O sea, sé que lo modifican, pero no sé si tanto, y cuesta mucho medirlo. O sea, de movida yo diría, me parece que Paraguay tiene que cambiar el sistema electoral íntegro, no solo cómo mide las encuestas, que es, creo que el último pedacito de todo un sistema electoral que está absolutamente colapsado, desde cómo se vota hasta cómo se cuentan y qué, no sé, qué documentos se guardan, por qué tienen un acta en vez de la boleta de votación. Parece que hay un montón de cosas. Creo que esto es ponerle un parche a la situación. Eso es el primero. Segundo, creo que sí hay que regularlas de alguna forma. No sé si lo ideal es la ley, una ley, ni sé si lo ideal es esta ley. Sí creo que hay que regular las encuestas de alguna forma y esto excede a Paraguay. El problema de las encuestas es un problema latinoamericano. Elecciones, este año hubo muchas elecciones en América Latina, va a haber más todavía. Elecciones que generan un escándalo con los encuestadores porque han manipulado datos a propósito. Hay gente que dice no es a propósito, es que hicieron mal una muestra, hay gente que dice fue a propósito. O sea, sí creo que debe ser regulada. No sé si lo ideal es esta ley, esto realmente, sobre todo porque luego las leyes entran y son modificadas en las cámaras, ¿no? También, ¿qué sale de lo que una ley, qué sale de lo que entró de una ley? También es una especie de caja de Pandora, sobre todo en un Congreso tan diverso como el paraguayo, que ha cambiado cosas ahí como muy grandes. Pero sí me parece que hay que pensar, además de controlar las encuestas, que estoy de acuerdo con en cierta forma, regularlas, pensar en un cambio electoral drástico, más grande que esto, digamos. Yo ¿Cuáles crees son los desafíos principales del sistema electoral? Claro. Hay una proliferación increíble de leyes contradictorias, no queda claro, hay cosas que no están reguladas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con información en Internet no está muy bien regulado, no sé, el famoso periodo en el cual los partidos ya no pueden hacer más publicidad, en Internet no está regulado, pero entonces pueden seguir haciendo publicidad por todos lados, también por telefonía móvil. Hay como cosas que están absolutamente vetustas, que están viejas, hay problemas de cosas que no se cumplen, como si puede jurar un senador que es presidente o no. Bueno, esto tiene que definirse de una forma más crónica, digamos, no que cada vez que sucede intervenga la Corte y diga lo que va a pasar mañana por un acuerdo político. Esto tiene que estar en una ley electoral completa, tienen que resolver el problema de la reelección, si se va a dar o no, cómo. Esto también tiene que estar pensado en un nuevo sistema electoral. Las boletas no pueden tener la foto del primer candidato y no tener ningún otro dato del resto de los candidatos. La gente vota ciega, vota por una foto y el nombre del primer candidato y el resto. El candidato número 24, el número 5 ya no sabemos quién es. El número 2 no sabemos. Exactamente. Tienen que pensar una forma de balotaje o de alguna forma de refrendar los casos de presidencia, sobre todo como por ejemplo ahora que ganó por un 3,7%, es muy bajo. Tienen que revisar el tema de proteger las boletas del voto y no el acta de registro. La boleta es el único documento válido, es donde la gente puso su voluntad. El registro está siempre mediado por otra persona, uno no vota para que luego ese registro quede a cargo del presidente de mesa o de la autoridad de mesa que me va a quizás mover algo o no. Tiene que haber un cambio mucho más estructural. ¿La revocatoria de mandato? Bueno, la revocatoria de mandato es complicada. Yo no la aplicaría, digamos. Para mí no. ¿Te deja más tranquila el juicio político?
Tampoco me deja muy tranquila el juicio político. Creo que sí, creo que un juicio político puede ser, yo de hecho tengo un paper en el cual defiendo el rol de juicio político, pero no como se aplicó en Paraguay. Creo que el juicio político es un revocatoria de mandatos de un parlamentarismo. Nosotros no tenemos sistema parlamentarista. Yo hice una encuesta hace muchos años en Asunción y intencionalmente a mis entrevistados les preguntaba qué es la democracia y todos me decían votar al presidente. No tenemos un parlamentarismo, tenemos un claro presidencialismo. Esto tenemos que saber en qué sistema de partidos nos encontramos y en qué sistema de gobierno nos encontramos. O sea que revocatoria de mandato, no. Y el juicio político es una herramienta válida siempre y cuando no quedemos atrapados en pérdida de confianza y en esta figura medio mítica de no cumplió con sus funciones que después le podemos inventar cualquier cosa, ¿no? Eso no, tendríamos que tratar de revisar mejor cuáles son esas condiciones por las cuales a alguien se le puede hacer un juicio político, que no puede ser cualquier cosa. Maya, ¿a qué se debe tu visita a nuestro país? Vengo a entrevistar a gente que ganó las elecciones recientemente, a políticos de alta esfera, que espero que me den las entrevistas. ¿Y cuál es la intención de estas entrevistas? Yo generalmente trabajo con ellos la idea de democracia que tienen, ¿no? Mi estudio es transición y democracia a nivel teórico, y mi caso de estudio es Paraguay, entonces trato de trabajar cuál es la idea de la democracia que tiene la élite política paraguaya, dado que la élite política paraguaya decide mucho sobre los designios del país, justamente porque los sectores sociales organizados están bastante apabullados por la realidad, entonces la élite elige mucho de lo que va a pasar en este país. Entonces entendemos lo que la élite cree que la democracia es y lo que la élite cree que, la élite política me refiero, que la economía debe ser, entendemos mucho de lo que pasa en Paraguay. Entonces trato de desentrañar esas representaciones que tienen ellos de esos conceptos. Mirando desde afuera, y sé que sos una persona que sigue permanentemente lo que pasa en Paraguay, ¿cómo tomaste? ¿Cuál fue tu primera sensación respecto a la quema del Congreso? ¿Tomaste como un hecho de vandalismo o No. dijiste este es un acto de defensa de la democracia? ¿Cómo tomaste? No, vandalismo no. De hecho, digamos, yo en cierta forma me parece que esa convocatoria que hicieron los líderes de la oposición fue excedida por la gente, ¿no? Muchos dicen, bueno, esto fue armado, fue montado. A mí me parece que la gente, nosotros en Argentina decimos, se llevó puesta la convocatoria, digamos, arrasó. Y eso tiene más que ver con una sensación absoluta de enojo y de cierta impotencia, de nada de lo que hagamos va a cambiar nada. Entonces eso desenvuelve todo un conjunto de actividades de resistencia popular que más allá de si estuvo armado o no, de que haya más o menos policía, yo creo que nadie convocó para que se prenda fuego el Senado. Me parece que eso, en cierta forma, evolucionó en eso. Había muchísima gente que no tenía que ver con la convocatoria, ni con los partidos que habían convocado. Eso quiere decir que había mucha gente en contra, a veces no de esa medida, gente en contra del sistema político en general, que fue y se sumó a eso. Yo no lo tomé como un acto vandálico en general. Para mí los actos de resistencia así tan emblemáticos no se pueden explicar solo desde el vandalismo, que es como la lectura más simple que en general largan ciertos políticos que están en contra de esa acción. Yo, en cierta forma, celebré, o sea, va a sonar extraño, no es que celebré que arruinen el Senado, pero sí celebré que la gente se enoje porque, digamos, es una práctica en contra de la pasividad que la democracia espera del elector, ¿no? Que un día se enoje, se convoque, algunos autoconvoque y otros convocados por su partido, se organice y después se desarrolle todo un evento que no tiene nada que ver con lo que la democracia espera de nosotros. Y eso es una reacción muy buena. Quizás hubiera sido preferible que de ahí salga un sistema de asamblea y que la gente vote muy distinto en la siguiente elección, pero bueno, estamos casi entrenados constantemente para que nuestro rol es votar, y haberse juntado ahí y haber desarrollado una actividad conjunta me parece buenísimo. Por eso digo, no lo considero vandalismo y me dio cierto regocijo. Lo que no me dio regocijo es, bueno, todo lo que sucede después, las causas, la represión salvaje, el asesinato de un chico de la militancia liberal. Eso me pareció que es la respuesta más clásica del Estado a una no clásica forma de manifestarse de la población. May, esta sí es la última pregunta, porque creo que es imposible no hacerla. Hoy en Argentina es noticia. El Fondo Monetario Internacional es noticia Macri, y para el argentino es como que un ciclo que se da cada 10 o 12 años de una alerta respecto a voy y retiro lo que tengo en el banco o no lo retiro en este momento y me va a aparecer un caballo con un corralito financiero o no me va a aparecer. ¿Qué pasa hoy en Argentina en términos económicos?
Bueno, lo que sucedió la semana pasada fue que se disparó el dólar, algo que acá también se notó porque bajó rápidamente el valor del peso en comparación con el guaraní, así que acá también hubo una repercusión. Yo ya estaba de este lado, así que lo viví cuando fui a cambiar mis pocos pesos por unos guaraníes. El dólar se disparó, ¿no? Hablan de la traición de los mercados a Macri. Macri viene jugando con controlar el precio del dólar y el peso, que es un poco el problema que siempre da vueltas, ¿no? Cíclicamente en la economía argentina. Ante la falta de divisas extranjeras y la falta básicamente de inversiones, Macri desde que asumió el gobierno está diciendo que van a llegar las inversiones en el segundo semestre nunca llegó, y con él nunca llegaron las inversiones, entonces ahora terminó aceptando en una, digamos, decisión bastante arriesgada que va a pedir dinero nuevamente al Fondo Monetario Internacional. Esto es bastante fuerte para la Argentina, porque nosotros venimos de cerrar un ciclo de deuda con el fondo, ¿no? Con el gobierno anterior. La deuda se había tomado durante los 90, el fondo fue increíblemente inquisidor con la Argentina, las cosas que pedía, los requerimientos para prestar ese dinero. Entonces, una de las preguntas más importantes que nos hacíamos todos hoy, bueno, ¿qué va a pedir el fondo a cambio de darle una ayuda financiera a Argentina? Algunos especialistas más en financiamiento internacional dicen que el fondo de hoy no es el de los 90, que no tiene esa idea del Estado mínimo, el mercado como el organizador de los recursos, etcétera. Yo dudo que sea tan distinto al fondo ese, porque bueno, digamos, el dinero que te prestan es un dinero que tiene que generarles réditos, si no, no te lo darían, ¿no? Como un préstamo bancario, finalmente, para entenderlo más llanamente. Por lo tanto, lo más probable es que no sea conveniente. Igual Argentina ya adquirió deuda con otros organismos, ¿no? Una deuda a 100 años, por ejemplo, el año pasado. Digo, no es que no veníamos teniendo deuda, es que justo viene a ser con un organismo que generó muchísimas demandas muy violentas para el pueblo argentino. May, te agradezco por estar con nosotros y el mayor de los éxitos siempre. Dale, muchas gracias. May López compartiendo con nosotros.